En la vida, a menudo nos encontramos en momentos de incertidumbre, en esos desiertos donde parece que la provisión se ha desvanecido. Pero, querido amigo, hoy te invito a abrir tu corazón y tus ojos, porque la provisión divina cubrirá más de lo que esperas. Imagina a un niño que, ante la falta de un juguete, mira al cielo esperando algo que lo haga sonreír. En su inocencia, no sabe que el amor de sus padres no tiene límites. Así somos nosotros, buscando respuestas en la escasez, sin darnos cuenta de que hay un amor infinito que nos rodea y nos sostiene. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que atravesaba un valle de sombras. Había perdido mi empleo y la angustia se había apoderado de mi alma. Durante noches enteras, me despertaba pensando en las cuentas que debía pagar, en los sueños que parecían desvanecerse como la niebla al amanecer. Pero en medio de esa oscuridad, sentí una voz suave en mi interior: confía, yo proveeré. No era un susurro que prometía riqueza, sino una certeza de que lo que necesitaba estaba en el horizonte, más allá de mis miedos y de mi desesperación. Las semanas pasaron y, aunque la situación se tornaba cada vez más difícil, comencé a ver pequeñas señales de esperanza. Un amigo me invitó a un encuentro en su iglesia, y allí, en medio de oraciones y alabanzas, sentí una cálida luz envolviéndome. Las palabras de aliento resonaban en mi ser: no te preocupes por el mañana, el Señor cuida de ti. En ese momento, comprendí que la provisión no siempre llega como la imaginamos. A veces, es un abrazo, una palabra, un mensaje inesperado que nos recuerda que no estamos solos. La fe tiene una manera peculiar de florecer en los lugares más áridos. Y como las flores que emergen en la roca, nuestra esperanza también puede brotar en los momentos más difíciles. Dios no se limita a lo material, su provisión abarca cada rincón de nuestra existencia. Cuando nos sentimos vacíos, Él derrama su amor, su paz, su fortaleza. Lo que hoy parece un desierto, mañana puede ser un jardín de bendiciones. Permíteme compartirte otro recuerdo que marcó mi vida. Una tarde, mientras caminaba por un sendero en la montaña, me detuve para admirar la belleza del paisaje. De repente, un pequeño pájaro se posó cerca de mí. Observé cómo buscaba semillas entre las piedras, sin un cuidado aparente por el futuro. En su pequeño mundo, sabía que todo lo que necesitaba estaba a su alrededor. Y así, en un instante de conexión divina, comprendí que yo también debía confiar en que todo lo que necesitaba estaba en el plan de Dios. La provisión divina no siempre llega de la manera que esperamos. A veces, es un cambio de rumbo, una nueva oportunidad, o incluso la sabiduría para soltar aquello que no nos sirve más. Cuando las puertas se cierran, recuerda que es porque Dios está abriendo ventanas que ni siquiera imaginabas. Él conoce el camino que has de recorrer, y cada paso, aunque incierto, está bajo su cuidado. Quizás ahora sientas que todo está en tu contra, que las luchas son más grandes que tus fuerzas. Pero escucha esto, hay un propósito divino en cada desafío. Los momentos de escasez son oportunidades para aprender a depender de aquel que nunca falla. Cuando te sientas perdido, recuerda que la luz del cielo siempre ilumina el camino, incluso en la noche más oscura. Así que te animo a que te aferres a la esperanza, a que levantes. A veces, la vida nos lleva por senderos inesperados, caminos que no elegimos y que nos sacan de nuestra zona de confort. Recuerdo un día en particular, cuando, después de un largo periodo de incertidumbre, me encontré en una encrucijada. Miré a mi alrededor y vi puertas cerradas, oportunidades que se desvanecían como humo. La ansiedad se apoderó de mí, y por un momento, sentí que el peso de la desesperanza me aplastaba. Pero en medio de aquel caos, una voz suave, casi un susurro, me recordó que la provisión divina es como un río que fluye, a veces oculto, pero siempre presente. Dios sabe lo que realmente necesitas, más allá de tus peticiones y deseos inmediatos. Él ve el panorama completo, mientras nosotros, limitados por nuestra perspectiva, a menudo solo vislumbramos fragmentos. Imagina a un pintor que está creando una obra maestra.
Cada trazo puede parecer caótico o fuera de lugar, pero a medida que te alejas y observas el cuadro en su totalidad, todo cobra sentido. Así es la vida, en cada pincelada, en cada desafío y en cada bendición, Dios está formando algo hermoso. Recuerda esto, lo que hoy parece un desvío, mañana puede ser la ruta hacia tu destino. A veces, las lecciones más profundas provienen de las situaciones más difíciles. Hay un relato en la Biblia que me inspira profundamente, cuando los israelitas cruzaron el desierto. En medio de la escasez, Dios les proporcionó maná del cielo. No solo eso, sino que lo hizo de una manera que les enseñó a depender de él día tras día. ¿Te imaginas? Cada mañana, al despertar, tenían que salir y recoger su alimento, confiando en que Dios les daría lo que necesitaban para ese día. No había un excedente, no había reservas para el futuro. Era una lección viva de fe y provisión. En nuestra vida, es fácil caer en la trampa de querer controlar todo, de planificar cada paso y anticipar cada necesidad. Pero cuando nos aferramos a esa ilusión de control, a menudo nos perdemos de la belleza de lo que Dios tiene reservado. La provisión divina no siempre llega envuelta en el paquete que esperábamos. A veces, se presenta como una oportunidad inesperada, un consejo que nos llega en el momento justo, o incluso la fortaleza para soltar lo que ya no nos sirve. Te invito a reflexionar, ¿cuántas veces has visto cómo algo que parecía un fracaso se convertía en una bendición disfrazada? Quizás perdiste un trabajo, pero eso te llevó a descubrir una pasión que no habías explorado. O tal vez una relación terminó, y en ese espacio vacío, Dios te dio la oportunidad de reencontrarte contigo mismo. Los finales son, a menudo, el comienzo de algo nuevo. Dios no promete que el camino siempre será fácil, pero sí garantiza que nunca estarás solo. En cada paso incierto, Él está contigo, guiando tus pasos, iluminando el sendero. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que la fuerza que necesitas está en Él. La provisión divina cubre más de lo que esperas, porque no solo se refiere a lo material, sino a lo espiritual, emocional y relacional. Él es el amigo que sostiene tu mano en el momento de mayor dolor, el padre que abraza al hijo perdido, la luz en la oscuridad. En mi propia vida, he experimentado momentos de profunda escasez, donde la ansiedad y el miedo me rodeaban como sombras. Pero en esos momentos, he aprendido a mirar hacia arriba, a levantar mis ojos hacia aquel que es mi proveedor. Y, sorprendentemente, en esos momentos de escasez, mientras la ansiedad parecía envolverme como una manta pesada, sentí el llamado a mirar hacia el cielo. A veces, es en el abismo de nuestras dudas donde encontramos la fe más pura. Allí, en ese lugar de vulnerabilidad, comprendí que la provisión divina no siempre llega como la esperamos. No siempre se presenta en la forma de un cheque o una puerta abierta, sino que a menudo aparece como un suave susurro en el corazón. Recuerdo un día particularmente difícil. Había perdido un empleo que consideraba seguro, y la incertidumbre se adueñaba de mi mente. Caminaba por un parque, rodeado de árboles que se mecían con el viento, y mientras observaba cómo las hojas caían, entendí que a veces es necesario soltar lo que no nos sirve para permitir que lo nuevo entre en nuestra vida. En ese instante, sentí una paz que no podía explicar. Era como si el mismo aire me hablara y me recordara que, incluso en la pérdida, hay espacio para la ganancia. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando creemos que hemos llegado al límite, Dios nos sorprende con algo más grande? Las bendiciones suelen llegar envueltas en envoltorios inesperados. Lo que pensamos que nos detendría, a menudo se convierte en el catalizador para lo que verdaderamente necesitamos. Esa es la esencia de la provisión divina, una danza misteriosa entre la escasez y la abundancia. No se trata solo de lo que tenemos en la mano, sino de lo que llevamos en el corazón. En mi propia travesía, he visto cómo las puertas se abren de maneras que jamás imaginé. Con el tiempo, comprendí que no siempre era mi esfuerzo el que traía la victoria, sino la gracia que fluía de aquel que todo lo puede. Cuando nos rendimos ante nuestras limitaciones, estamos en el umbral de lo milagroso.
Es como si, al dejar de luchar contra la corriente, comenzáramos a fluir en el río de su provisión. Recuerdo el testimonio de una amiga cercana. Ella pasó por un momento de crisis financiera, una situación que la llevó a cuestionar su fe. Después de meses de oraciones sinceras, sintió que todo se había vuelto en su contra. Pero fue en medio de esa tormenta que encontró un trabajo que no solo le ofrecía estabilidad económica, sino que también alineaba con su propósito en la vida. Al mirar atrás, pudo ver cómo cada momento de desesperación la había llevado a un lugar de mayor luz. Dios me mostró que la provisión que realmente necesitaba no era solo un salario, sino una oportunidad de crecer y servir, me dijo. Te invito a que te detengas un momento y pienses en tu propia vida. ¿Qué áreas sientes que están vacías? ¿Qué anhelos parecen estar fuera de alcance? A veces, esa sensación de vacío puede ser una señal de que Dios está preparando algo mejor. Como un alfarero que trabaja con barro, Él está moldeando nuestras vidas, y en cada presión, en cada giro, está formando algo hermoso. La provisión divina cubrirá más de lo que esperas, pero requiere de nuestra disposición para confiar, incluso cuando no vemos el final del camino. En la historia de la viuda de Sarepta, encontramos un poderoso ejemplo de fe y provisión. Ella estaba al borde de la desesperación, con solo un puñado de harina y un poco de aceite. El profeta Elías llegó y le pidió que le preparara un pan. En un acto de obediencia, ella dio lo poco que tenía, y en su generosidad, experimentó una abundancia que nunca imaginó. Dios no solo suplió sus necesidades, sino que la llevó a un lugar de bendición que tras. La historia de la viuda de Sarepta no solo es un relato antiguo, es un espejo de nuestra propia realidad. En un mundo donde la escasez puede parecer la norma, ella se encontraba en un momento crítico, con su fe a punto de desvanecerse. Sin embargo, su respuesta ante la adversidad fue un acto de valentía y generosidad que desató un torrente de bendiciones. Cuando Elías le pidió que le diera de comer, ella pudo haber respondido con miedo, con incredulidad. Pero, en lugar de eso, decidió confiar. Con un puñado de harina y un poco de aceite, se atrevió a dar lo poco que tenía. Ese gesto, ese simple acto de fe, abrió la puerta a lo sobrenatural. Dios no solo suplió su necesidad inmediata, sino que multiplicó su provisión de manera que nunca hubiera imaginado. La harina no se agotó, el aceite no dejó de fluir. En su momento de mayor necesidad, ella experimentó la generosidad divina en su forma más pura. ¿No es eso lo que todos deseamos? Ser testigos de un milagro, sentir que lo imposible se hace posible cuando nos entregamos. Cada vez que nos encontramos en una situación de falta, nos enfrentamos a un dilema: ¿me aferro a lo poco que tengo o lo suelto en fe? Es en esos momentos de decisión que la vida se convierte en un viaje de confianza. La viuda de Sarepta eligió soltar lo que parecía insuficiente. Y así, su vida cambió para siempre. No fue solo un milagro de provisión, fue una transformación de su corazón y de su perspectiva. Ella pasó de la escasez a la abundancia, de la duda a la fe, y en ese proceso, se convirtió en un canal de bendición para otros. Ahora, detente un momento y reflexiona: ¿qué es lo que estás guardando en tu corazón? ¿Qué sueños, qué esperanzas o incluso qué temores te están impidiendo abrir la mano? A veces, la vida nos empuja a aferrarnos a lo poco que tenemos, pero el verdadero acto de fe es reconocer que lo que Dios puede hacer con nuestra ofrenda es mucho más grande que cualquier cosa que pudiéramos imaginar. La provisión divina cubrirá más de lo que esperas, y es en la entrega donde encontramos la verdadera riqueza. Quizás, como la viuda, sientes que te encuentras al borde del abismo, pero quiero que sepas que en esos momentos de incertidumbre, Dios tiene un plan que va más allá de nuestra comprensión. Él está trabajando en el trasfondo, orquestando cada detalle de nuestra vida. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has susurrado, no han caído en el vacío. Dios escucha, y su respuesta está en camino, aunque a veces no la vemos. La espera puede ser difícil, pero es en la espera donde se desarrolla la fe. Imagina por un instante la vida de esa viuda después de la intervención de Elías. No solo sobrevivió,
comenzó a prosperar. Su hogar se llenó de provisiones, pero más que eso, su espíritu se llenó de esperanza. La experiencia de haber confiado a pesar de la escasez la llevó a un lugar de seguridad, de paz y de propósito. Ella se convirtió en un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer cuando estamos dispuestos a dar lo que tenemos. Y aquí es donde quiero invitarte a considerar tu propia vida. ¿Te has permitido experimentar la abundancia divina? A veces, la falta de fe puede nublar nuestra visión, impidiéndonos ver las bendiciones que están justo delante de nosotros. Pero cuando abrimos nuestros corazones y nuestras manos, Dios comienza a llenar los espacios vacíos. En cada rincón de la vida, la provisión divina se despliega como un manto que cubre nuestras necesidades y anhelos. Recuerdo una noche estrellada, cuando la incertidumbre pesaba en el aire como una niebla densa. Estaba sentado en el sillón de mi sala, con el corazón agitado, preguntándome cómo seguir adelante. Entonces, de repente, sentí esa suave brisa del Espíritu, como si Dios me susurrara al oído: confía, porque estoy contigo. En esos momentos, la presencia divina se vuelve palpable, como un abrazo que nos envuelve y nos recuerda que no estamos solos. La historia de la viuda no es solo un relato antiguo, es un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias luchas. En su escasez, en su desesperanza, ella encontró la valentía para dar lo que tenía. A veces, el acto de soltar lo poco que creemos tener es la clave que abre las puertas a una abundancia que supera nuestras expectativas. Es en ese desprendimiento donde Dios comienza a trabajar, transformando lo que parece insignificante en algo extraordinario. ¿Acaso no es así en nuestra vida? Cuando nos atrevemos a dar, aunque sea con miedo, el cielo responde con generosidad. Piensa en esos momentos en los que has sentido que no hay suficiente tiempo, recursos, amor. En esos instantes, muchas veces nos encontramos en un desierto, sintiendo que las promesas de Dios son lejanías que nunca alcanzaremos. Pero es aquí donde se manifiesta su provisión. No siempre como la imaginamos, ni en el tiempo que deseamos, pero siempre de una forma que nos sorprende. Como el maná en el desierto, la provisión divina llega justo a tiempo, en el momento más inesperado. Hay algo poderoso en la espera. Cada día que pasamos en la incertidumbre es un día que estamos siendo preparados. La viuda, al compartir su último bocado, no solo alimentó a Elías, alimentó su propia fe. Su acto de generosidad, en medio de la carencia, fue el catalizador para que Dios desatara una corriente de bendiciones sobre ella. Te invito a reflexionar, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que sueltes? Tal vez es un sueño que has guardado con recelo, o una relación que te pesa. La entrega puede ser aterradora, pero es la puerta hacia el sustento que anhelamos. Las palabras de Pablo resuenan en mi mente: Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Te has detenido a pensar en lo que eso realmente significa? La provisión divina no se limita a lo que creemos necesitar, va más allá, cubriendo áreas de nuestra vida que ni siquiera hemos considerado. A veces, cuando pedimos paz, Dios nos ofrece un camino hacia la sanación emocional. Cuando deseamos amor, Él abre puertas a nuevas amistades que enriquecen nuestra vida. La abundancia de Dios no se mide solo en lo material, es un manantial de gracia que fluye en nuestras almas. Recuerdo a una amiga que luchaba con la soledad. Pasaba sus días sintiéndose invisible, como una sombra que se desvanecía en la multitud. Pero un día, decidió abrir su hogar para compartir una cena con quienes se sentían solos. Lo que comenzó como un pequeño gesto, se convirtió en un refugio de amor y alegría. En cada reunión, su hogar se llenaba de risas, historias y un sentido de comunidad que nunca había imaginado. Dios no solo le dio compañía, le mostró que al dar, ella también recibía. Esa es la magia de la provisión divina: cuando damos, nos llenamos. ¿Y tú, querido amigo, estás dispuesto? ¿Y tú, querido amigo, estás dispuesto a abrir tu corazón y tus manos a esa provisión que Dios tiene para ti? A veces, nos encontramos atrapados en nuestras propias limitaciones, mirando al cielo y preguntando: ¿por qué no veo lo que necesito? Pero,
permíteme recordarte que la mirada de Dios es diferente a la nuestra. Él ve más allá de nuestras necesidades inmediatas, ve el potencial en nosotros, la luz que aún no hemos descubierto. Imagina a un niño que pide un juguete nuevo, sin saber que su padre tiene un plan mucho más grande. El padre no solo le dará el juguete, sino que le enseñará a construir algo maravilloso. Así actúa Dios en nuestras vidas, a veces nos da un poco de lo que pedimos, pero en su amor infinito nos ofrece mucho más. Nos invita a ser parte de su obra, a crecer en fe y a experimentar su provisión de maneras que nunca habríamos imaginado. A menudo, nuestro enfoque es tan limitado que olvidamos mirar a nuestro alrededor. Pensemos en la historia de los 5 panes y 2 peces. ¿Quién podría haber imaginado que una simple comida podría alimentar a miles? Aquellos que estaban allí en ese momento no vieron más que un almuerzo insignificante, pero en las manos de Jesús se convirtió en un banquete abundante. Así es la provisión divina, toma lo que parece pequeño y lo transforma en algo asombroso. Y quizás te preguntas, ¿cómo puedo experimentar esto en mi vida? La clave está en la disposición. Cuando estamos abiertos a recibir, cuando nos despojamos de la duda y nos acercamos con fe, Dios comienza a obrar en nosotros. Recuerdo a un hombre que, tras perder su trabajo, se sintió abatido y sin rumbo. Pero en lugar de rendirse, decidió ayudar en su comunidad. Se ofreció como voluntario en un refugio para personas sin hogar. No solo encontró un propósito renovado, sino que también se dio cuenta de que había otros que lo necesitaban más que él. En su generosidad, descubrió una red de apoyo y nuevas oportunidades laborales que nunca había imaginado. La provisión divina no siempre llega de la forma que esperamos. A veces, es en el dolor donde encontramos el crecimiento. En medio de las dificultades, nuestras almas son moldeadas. Es como el alfarero que toma la arcilla y la transforma en una obra maestra. A menudo, la vida nos da golpes, pero esos golpes son las manos de Dios dándonos forma. ¿Te sientes quebrantado? No temas, es en esos momentos de fragilidad que Dios se hace más evidente. Piensa en el tiempo que pasamos en la oscuridad. Es fácil perder la esperanza, pero recordemos que siempre hay una luz al final del túnel. Cuando el sol se oculta, es solo un recordatorio de que volverá a brillar. La provisión divina es como ese amanecer después de una larga noche. Hay una renovación que viene con cada nueva mañana, una oportunidad para levantarnos y seguir adelante. En mi propia vida, he sentido la mano de Dios guiándome en los momentos más inciertos. Recuerdo una temporada de mi vida en la que todo parecía desmoronarse. Mis planes, mis sueños, se desvanecían como el humo. Pero en medio de esa tormenta, empecé a ver pequeños destellos de luz, una llamada inesperada de un viejo amigo, una oportunidad que llegó cuando menos la esperaba. Dios estaba ahí, susurrando, confía en mí. Estoy trabajando en tu favor. La provisión divina tiene esa capacidad de sorprendernos. Nos lleva a lugares que nunca imaginamos, nos conecta con personas que marcan la diferencia y nos muestra que hay más en nuestra historia. ¿Alguna vez has sentido que te encuentras? Cuando reflexionamos sobre la provisión divina, es vital recordar que no siempre se presenta de la manera que anticipamos. A menudo, nos encontramos esperando algo específico, deseando que nuestro anhelo se cumpla justo como lo hemos imaginado. Pero, querido amigo, la maravilla de Dios radica en que su generosidad va más allá de nuestras limitadas expectativas. Es como estar en la cima de una montaña y mirar el horizonte, lo que vemos es hermoso, pero lo que no podemos ver es aún más grandioso. La visión de Dios sobre nuestra vida abarca no solo el presente, sino también el futuro, y su plan es un tapiz que se teje con hilos de amor y propósito. Imagínate un niño que espera ansiosamente su cumpleaños, contando los días hasta la celebración. Ha hecho una lista de regalos, pero lo que realmente le espera es algo más mágico, un viaje a un parque de atracciones, donde cada rincón está lleno de risas y asombro. Así somos nosotros en nuestra relación con Dios. Pedimos, rogamos y esperamos,
pero a menudo no comprendemos que lo que Dios tiene para nosotros es una fiesta de bendiciones, un viaje de descubrimiento que supera con creces lo que habíamos planeado. Él se mueve en la profundidad de nuestros corazones, desafiando nuestras limitaciones y rompiendo nuestras expectativas. Hay momentos en que, a pesar de la oscuridad que nos rodea, una luz inesperada aparece. Recuerdo un tiempo en el que, después de perder un trabajo que había considerado seguro, me encontré en una encrucijada. La ansiedad se apoderó de mí. ¿Cómo podría enfrentar el futuro? Pero Dios, en su infinita sabiduría, comenzó a abrir puertas que nunca había imaginado. Una conversación casual con un conocido se transformó en una oportunidad profesional. Así, de la nada, lo que parecía el final se convirtió en un nuevo comienzo. En esos momentos, Dios me enseñó que su provisión es un río que fluye constantemente, a veces oculto, pero siempre presente. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que, a punto de rendirse, encontraron una solución inesperada, un amigo que aparece en el momento justo, una oferta que llega en el último minuto, una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta? Dios sabe exactamente lo que necesitamos, y su provisión es como un abrazo cálido en los días fríos de la vida, envolviéndonos con amor y cuidado. La verdad es que muchas veces, lo que nos duele hoy se convierte en la plataforma desde la cual Dios nos eleva hacia algo más grande. Lo que hoy nos parece un obstáculo, mañana puede ser el testimonio que inspire a otros. Puede que te sientas atrapado en un laberinto de incertidumbre, pero recuerda, cada paso que das, cada oración que elevas, está siendo escuchada. La provisión divina no solo se manifiesta en lo material, sino también en la fortaleza y el valor que encontramos en medio de la lucha. Una vez escuché a un anciano compartir su historia. Había pasado años en un lugar de escasez, donde el día a día era una lucha constante. Sin embargo, un día, mientras oraba, sintió en su corazón que debía confiar. Sin saber cómo, recibió ayuda de un grupo de personas que nunca había conocido, quienes le brindaron alimentos y apoyo. Él miraba a su alrededor y decía, nunca imaginé que Dios podría usar a tantas personas para mostrarme su amor. Este hombre aprendió que la provisión divina no solo cubre nuestras necesidades, sino que también teje una comunidad de amor y solidaridad a nuestro alrededor. Es crucial que abramos nuestros corazones a la posibilidad de que Dios está trabajando en maneras que no podemos. Así como el sol atraviesa las nubes después de una tormenta, la provisión divina siempre encuentra su camino hacia nosotros, incluso cuando nos sentimos más perdidos. Hay momentos en la vida en que el horizonte parece oscuro, como un cielo cubierto de tempestades, y es entonces cuando necesitamos aferrarnos a la verdad de que Dios tiene un plan para nosotros, un plan que supera nuestras expectativas y entendimientos. Recuerdo un tiempo en mi propia vida, cuando enfrentaba una encrucijada. Las preocupaciones me rodeaban como sombras, y la presión de las circunstancias parecía aplastarme. Era un momento de desánimo, donde las voces de la duda susurraban constantemente, ¿acaso será suficiente? ¿Tendrás lo que necesitas? A pesar de todo, decidí buscar refugio en la oración, como un pájaro que regresa a su nido después de volar por el vasto cielo. En ese espacio sagrado, sentí una paz que desbordaba mis temores. En ese instante, comprendí que, aunque mis recursos eran limitados, la generosidad del cielo es ilimitada. La provisión divina se presenta de maneras inesperadas. En una ocasión, estaba en medio de una crisis financiera. Las cuentas se acumulaban y la ansiedad amenazaba con consumir cada rincón de mi mente. Sin embargo, una mañana, mientras tomaba mi café, recibí un mensaje de un viejo amigo. ¿Te gustaría reunirte para hablar?, preguntó. Aquella conversación no solo trajo consuelo, sino que también me abrió puertas que no sabía que existían. Él compartió una oportunidad laboral que, aunque inicialmente no imaginaba, resultó ser el medio por el cual mis necesidades fueron cubiertas. En ese momento, vi con claridad que Dios no solo llena nuestros vacíos materiales, sino que también nos conecta con las personas que son parte de su plan. Es un regalo divino, este tejido de relaciones que se forma en nuestras vidas.
Cuando estamos dispuestos a abrir nuestros corazones a los demás, la provisión divina fluye a través de nosotros, creando un ciclo de amor y generosidad. El anciano de la historia que mencionamos antes no solo recibió alimentos, sino que se convirtió en un catalizador de esperanza para quienes lo rodeaban. Su historia tocó vidas, y en su vulnerabilidad, otros encontraron la valentía para abrirse también. Dios utiliza nuestras luchas como testimonios, para que otros puedan ver que hay luz al final del túnel. Hermanos y hermanas, a veces, la provisión llega en el momento menos esperado. Puede ser un consejo de un desconocido, una palabra de aliento de un ser querido, o incluso una carta que aparece en tu buzón justo cuando más la necesitas. La clave está en mantener la fe abierta, como si estuviéramos esperando un amanecer después de la noche más oscura. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de que Dios llega en el último segundo, justo cuando sentimos que hemos agotado todas nuestras opciones? La verdad es que nunca estamos solos, y lo que creemos que es un final es, a menudo, solo el principio de algo mucho mayor. Piensa en la historia de la viuda que, en medio de su pobreza, se acercó a Eliseo. No tengo nada más que un poco de aceite, dijo, como si su escasez fuera su única realidad. Pero Eliseo le mostró que, a través de su fe y acción, Dios podría multiplicar lo poco que tenía. Y así fue, su pequeño frasco de aceite se convirtió en abundancia, y su historia se convirtió en un testimonio de la provisión divina. Lo que parecía insignificante se transformó en un manantial de bendición. Así también, en tu vida, puede haber algo que consideras pequeño. La provisión divina, hermanos y hermanas, tiene una forma única de manifestarse. A veces, lo que menos esperamos se convierte en la respuesta a nuestras oraciones. Imagina por un momento una escena cotidiana, un niño que, tras abrir su mochila al llegar a casa, encuentra un dulce que su madre le había escondido. Esa sorpresa, ese gesto de amor, es una forma de provisión que nos recuerda que, aunque a veces no lo veamos, hay manos invisibles que cuidan de nosotros. Así es el amor de Dios, a menudo, llega en los momentos más insospechados, y lo hace de maneras que nunca podríamos anticipar. Recuerdo una vez que atravesé un periodo de incertidumbre laboral. Había postulado a varios trabajos, pero cada respuesta era un no. Mi corazón se llenaba de dudas y mis pensamientos vagaban por caminos oscuros. Sin embargo, un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con un viejo amigo. Nos pusimos a charlar, y en medio de la conversación, él mencionó una nueva empresa que estaba buscando personal. No había tenido idea de esa oportunidad, y mi amigo, sin saberlo, fue el canal a través del cual Dios me guió. Aquella conversación se convirtió en un punto de inflexión, y en cuestión de semanas, tenía un nuevo trabajo que no solo cubría mis necesidades, sino que también traía alegría a mi vida. Las bendiciones de Dios a menudo vienen disfrazadas de pequeñas oportunidades, y es fácil pasarlas por alto si estamos demasiado enfocados en nuestras preocupaciones. Cada día, nos enfrentamos a decisiones y caminos que pueden parecer inciertos, pero hay una certeza que debemos recordar: Dios nunca nos deja solos en la travesía. A veces, lo que parece escaso puede ser el inicio de un torrente de bendiciones. Así como el niño que encuentra el dulce, también nosotros podemos encontrar momentos de alegría en medio de la lucha. Hay una historia en la Biblia que me inspira profundamente, la de los 5 panes y 2 peces. ¿Quién podría haber imaginado que un simple almuerzo de un niño podría alimentar a miles? Jesús tomó lo poco que había, lo bendijo y lo multiplicó. Este relato nos enseña que, aunque nuestras circunstancias parezcan limitadas, en las manos de Dios, la escasez se convierte en abundancia. Cada vez que sientas que lo que tienes no es suficiente, recuerda que Dios puede hacer mucho más con lo que consideras poco. A veces, la provisión divina también llega en forma de paz en medio de la tormenta. Hay momentos en los que la vida nos lanza desafíos que nos parecen insuperables, pero Dios promete estar con nosotros. En esos instantes, cuando la ansiedad intenta apoderarse de nuestro corazón, podemos encontrar refugio en su presencia. La paz que sobrepasa todo entendimiento se convierte en un abrigo en la tormenta.
No olvidemos que el camino de la fe no siempre es recto. Puede haber giros inesperados, y es en esos momentos de desvío donde a menudo encontramos la providencia de Dios. Imagina estar en un desierto, rodeado de arena y sin un rayo de esperanza a la vista. Pero, de repente, apareces ante un pozo de agua fresca. Así es Dios, siempre teniendo un plan, incluso cuando no podemos verlo. No te desanimes si sientes que estás caminando por un desierto, recuerda que el manantial de su provisión puede estar más cerca de lo que piensas. Cuando miramos hacia atrás, muchas veces podemos identificar esos momentos de gracia, esos destellos de esperanza que nos llevaron a un nuevo capítulo. La historia de la viuda y su aceite no es solo un relato antiguo, es un recordatorio de que, incluso en la provisión divina se manifiesta de maneras sorprendentes, a menudo en los momentos más oscuros de nuestras vidas. A veces, pensamos que lo que tenemos es insuficiente, que no hay manera de que nuestras necesidades sean cubiertas. Pero, cuando nos detenemos a observar, podemos ver cómo Dios se mueve en nuestra realidad. Es en esas horas de incertidumbre, cuando todo parece perdido, que su provisión se convierte en un faro de luz. La historia de los 5 panes y 2 peces es un hermoso ejemplo de cómo lo pequeño en manos de Dios puede multiplicarse. Un niño ofrece su almuerzo, y lo que parecía ser un simple gesto se convierte en un banquete para miles. ¿No es esto un recordatorio poderoso de que, aunque nuestras circunstancias nos digan lo contrario, Dios tiene el poder de transformar lo poco en abundancia? En la vida, a menudo nos encontramos ante montañas que parecen imposibles de escalar. Pero, querido amigo, no olvides que la fe es como una semilla. A veces, solo necesitamos un poco para ver una cosecha abundante. Tal vez hoy te sientas como ese niño, con tus escasos recursos en una mano y una montaña de problemas en la otra. Pero ten la certeza de que Dios está listo para multiplicar tus esfuerzos, para llenar tus vacíos. No desmayes, porque lo que hoy parece escaso, mañana será un testimonio de su fidelidad. Cuando te sientas abrumado, recuerda que cada paso que das, aunque sea pequeño, es importante en su plan. A veces, esta provisión divina se presenta de maneras que no esperamos. Quizás no sea un milagro de abundancia material, sino un abrazo cálido de un amigo, una palabra de aliento en el momento adecuado. En mi propia vida, he experimentado situaciones en las que, en medio de la lucha, una simple conversación me ha levantado el espíritu. Recuerdo una vez, cuando enfrentaba un reto personal, un amigo me dijo, no estás solo en esto, Dios está contigo. En ese instante, la carga que llevaba se sintió un poco más ligera, y su apoyo me recordó que la provisión de Dios no siempre es tangible, pero es igual de real. Y es que la provisión divina también habla a nuestros corazones. La esperanza que despierta en nosotros puede ser más poderosa que cualquier recurso material. Hay momentos en que una simple oración, un susurro en la noche, se convierte en la paz que tanto anhelamos. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él se revela a nosotros de maneras que nos sorprenden. La palabra de Dios es como un manantial que fluye, proporcionando la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Cada versículo se convierte en un bálsamo para el alma herida. Cuando enfrentamos la incertidumbre, debemos recordar que nuestro Dios no es un Dios de escasez. Él es el dueño de todo, y su provisión es abundante. A menudo, cuando nos sentimos atrapados en un túnel oscuro, olvidamos que hay luz al final. Permíteme recordarte que la oscuridad no puede apagar la luz de la esperanza. Así como el amanecer llega después de la noche más oscura, la provisión de Dios siempre se manifiesta en el tiempo perfecto. Puede que no sea inmediato, pero su fidelidad nunca falla. A veces, nos aferramos a lo que conocemos, a lo que podemos ver y tocar. Pero Dios nos invita a soltar esas ataduras y confiar en su plan, aun cuando no vemos el camino. Es en la entrega total cuando encontramos la verdadera libertad. Cuando dejamos de lado nuestras preocupaciones y le damos a Él el control, descubrimos que su provisión cubre más de lo que podríamos imaginar. Recuerda que cada vez que te sientas perdido, puedes
La historia de la provisión divina está llena de momentos sorprendentes, de giros inesperados que nos enseñan que nuestros planes son solo una fracción de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Imagínate por un instante, en medio de tu lucha, que todo parece perdido. Has hecho todo lo que está en tus manos, y la ansiedad se cuela en tu corazón. Pero, ¿acaso no es ahí donde Dios hace su mejor obra? En el momento en que creemos que estamos en el límite, Él se presenta con una solución que no habíamos considerado. Recuerdo una vez, en un tiempo de escasez, cuando me encontraba agobiado por las cuentas y la incertidumbre. Cada mes era una batalla, y el peso de la carga parecía insoportable. En una de esas noches oscuras, mientras oraba con lágrimas en los ojos, sentí una paz que sobrepasaba mi entendimiento. No tenía respuesta, pero sabía que Dios estaba a mi lado. Y al día siguiente, una amiga apareció en mi puerta con una bolsa de provisiones. No solo era comida, era un recordatorio tangible de que Dios escucha y actúa. Su provisión cubría mis necesidades de maneras que nunca imaginé. A veces, olvidamos que la abundancia de Dios no se limita a lo material. Puede manifestarse en una palabra de aliento, en el abrazo de un ser querido o en la serenidad que sentimos al confiar en Él. Cada uno de estos momentos es una expresión de su generosidad infinita. Es como un río que fluye, inagotable y constante. Cuando decidimos abrir nuestros corazones, nos encontramos rodeados de bendiciones que nos llenan y nos fortalecen. No se trata solo de lo que podemos ver. La provisión divina va más allá de nuestra comprensión. Es como un océano inmenso, donde nuestras limitaciones humanas son como gotas en la vastedad de su gracia. ¿Acaso no te ha pasado que, cuando te atreves a dar un paso de fe, las puertas se abren de formas que nunca esperaste? Quizás te has sentido inclinado a ayudar a alguien, a pesar de tu propia necesidad. Y, en ese acto desinteresado, descubres que Dios te devuelve mucho más de lo que diste. La generosidad en su reino no se mide por lo que tenemos, sino por lo que estamos dispuestos a compartir. Hoy, te invito a reflexionar sobre las pequeñas maravillas de tu vida. A veces, son esos detalles los que nos muestran la magnitud del amor de Dios. Una sonrisa inesperada, un mensaje de ánimo, una oportunidad que surge en el momento preciso. La vida está llena de esas pequeñas joyas que, aunque parecen insignificantes, son las pruebas de que su provisión está siempre presente. Cuando elevamos nuestra mirada, comenzamos a ver la mano de Dios en cada rincón de nuestra existencia. La historia de los israelitas en el desierto es un poderoso recordatorio de esto. Ellos experimentaron la provisión divina de maneras extraordinarias, maná del cielo, agua de la roca. En medio de su travesía, aprendieron que no importa cuán desolado sea el camino, Dios siempre tiene un plan. Cada día les traía lo que necesitaban, y su fidelidad nunca falló. Así como lo hizo con ellos, también lo hará contigo. Aunque el camino parezca incierto, Él está contigo, guiándote, proveyendo para cada necesidad. Pero hay un aspecto crucial en esta relación, nuestra disposición a confiar. A veces, nos aferramos tanto a nuestras preocupaciones que olvidamos abrir nuestras manos y recibir. La fe no es solo una creencia, es una acción. Es dar ese paso, aunque no sepamos lo que hay adelante. Es rendir nuestras incertidumbres y permitir que Él tome Él. Cuando miramos hacia el futuro, a menudo nos enfrentamos a la niebla de la incertidumbre. En esos momentos, es fácil sentir que nuestras preocupaciones nos abruman, que el horizonte se oscurece y que la provisión de Dios se convierte en una promesa lejana. Pero permíteme recordarte algo vital, la provisión divina cubrirá más de lo que esperas. Mucho más. Imagínate por un momento a un niño que, emocionado, abre un regalo en su cumpleaños. Su corazón late con anticipación, pero lo que encuentra dentro supera todas sus expectativas. Así actúa Dios con nosotros. Él no solo desea que tengamos lo que necesitamos, quiere que experimentemos la abundancia de su amor y gracia. A veces, nos limitamos a pensar en lo que creemos que es suficiente, pero Dios tiene un plan que abarca mucho más que eso.
Él es un Padre que anhela darnos no solo el pan de cada día, sino también el maná del cielo que fortalece nuestra alma. Recuerdo una época de mi vida en la que me sentía atrapado, como si estuviera en un laberinto sin salida. Las puertas parecían cerradas, y la ansiedad se hacía eco en mi pecho. Oraba, pero mis palabras eran más susurros de desesperación que declaraciones de fe. Sin embargo, en medio de esa lucha, Dios comenzó a abrir ventanas que jamás había imaginado. La provisión no llegó solo en forma de recursos, sino a través de personas que se acercaron a mí con apoyo y ánimo. Un amigo me compartió un versículo que encendió una chispa de esperanza en mi interior, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, su luz siempre brilla. Dios a menudo se manifiesta en las formas más inesperadas. Tal vez te encuentres en una situación similar, sintiendo que te falta algo esencial. Pero te digo, amigo mío, que Dios ya ha dispuesto lo que necesitas. Puede que no lo veas ahora, pero Él está trabajando en tu vida, tejiendo cada hilo de tu historia con maestría. ¿No es eso un consuelo? La verdad es que, incluso cuando nuestras circunstancias nos gritan que no hay salida, Él está detrás de escena, habilitando su provisión en formas que no podemos ni imaginar. A veces, la fe puede ser un camino solitario, un viaje que parece interminable. En esos momentos, recuerda que no estás solo. El cielo está atento a tus suspiros, y cada lágrima que derramas es una semilla de esperanza. Porque la provisión divina no solo se trata de lo material, se extiende a la paz que supera todo entendimiento, a la alegría que puede surgir incluso en medio de la tormenta. Dios conoce las profundidades de tu corazón y sabe lo que realmente necesitas. Él no es un Dios distante, es un amigo cercano, un refugio en los tiempos de angustia. Cuando nos encontramos en la penumbra, no debemos olvidar las promesas que Él ha hecho. Tal vez estés esperando un milagro, algo que cambie tu situación de un día para otro. Pero, a menudo, la verdadera provisión se revela en el proceso, en la manera en que nos transformamos al confiar en Él cada día. En esos momentos de espera, Dios trabaja en nosotros, moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para recibir lo que ha planeado. La historia de los israelitas en el desierto nos enseña que la provisión divina no es solo puntual, sino continua. Cada mañana, el maná caía del cielo, una señal de que no importaba cuán desolado parecía su viaje, Dios estaba allí, proveyendo. Así como lo hizo con ellos, también lo hará contigo. No se trata solo de lo que ves a tú. En la vida, es fácil perder de vista la mano de Dios cuando las nubes de la incertidumbre oscurecen nuestro camino. Pero, déjame recordarte algo vital, su provisión es infinitamente más grande y generosa de lo que podemos imaginar. Puede que estés buscando respuestas, un cambio radical, una solución inmediata, y es natural sentir que la espera se convierte en un peso. Sin embargo, esa espera, ese proceso, es donde Dios hace su obra más profunda. Es en esos momentos de anhelo y de deseo que se forja la fe, y Dios transforma nuestro corazón. A veces, el corazón anhela cosas que no comprenden, y en su sabiduría, Él nos guía hacia lo que realmente necesitamos. Imagínate un niño en una tienda de juguetes, deseando cada objeto brillante, sin saber que lo que realmente necesita es amor y atención de sus padres. Así somos nosotros, Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nos perdemos en nuestros deseos momentáneos. En mi propia vida, he vivido momentos en los que pensé que no había salida. Recuerdo una época en que me sentía atrapado en un trabajo que no me llenaba, con la incertidumbre de no saber si algún día encontraría algo que encajara con mis sueños. Clamé a Dios, y aunque la respuesta no llegó de inmediato, poco a poco comencé a notar cambios. Cada día, la paz que Él me otorgaba me guiaba a nuevas oportunidades. Mis oraciones se convirtieron en un diálogo con Él, y descubrí que su provisión no era solo una respuesta a mis necesidades, sino una transformación de mi espíritu. Dios es un maestro en la forma en que provee. No siempre lo hace de la manera que esperamos. A menudo, nos sorprende. Como cuando los israelitas recolectaban el maná,
les dijo que no tomaran más de lo que necesitaban para el día. Esa era su manera de enseñarlos a depender de Él, a confiar en su fiel provisión diaria. La enseñanza va más allá de lo material, es una lección sobre la confianza, sobre cómo cada día es una nueva oportunidad para ver su gloria manifestada en nuestras vidas. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces hemos deseado que las cosas fueran diferentes, que los milagros llegaran de inmediato? Sin embargo, a menudo la verdadera bendición se encuentra en las pequeñas cosas, en un amanecer que nos recuerda que hay un nuevo comienzo, en una sonrisa de un extraño que nos levanta el ánimo, en una palabra de aliento en el momento justo. Dios está en esos detalles, y a menudo son esos detalles los que nos preparan para lo que vendrá. Cuando miramos atrás, podemos ver cómo cada etapa de nuestra vida ha sido un ladrillo en el edificio de nuestra fe. Las pruebas, las luchas, incluso los fracasos, son parte de la provisión divina. Dios no nos promete una vida libre de dificultades, lo que nos garantiza es su presencia constante, su amor inquebrantable y su provisión abundante. En las noches más oscuras, Él brilla como una estrella que nos guía hacia la esperanza. Te animo a que, en medio de tu lucha, levantes la mirada. Tómate un momento para observar las pequeñas bendiciones que ya te rodean. Cuida esos instantes, son recordatorios de que Dios no se ha olvidado de ti. ¿Sientes que la carga es pesada? Recuerda que hay un propósito en cada carga que llevamos. Las dificultades son transformadoras, y cuando las entregamos a Dios, ellas se convierten en nuestro testimonio. No estás solo en este viaje. La comunidad de creyentes está aquí para apoyarte, y juntos podemos compartir las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas.